Senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação que damos início aos trabalhos da 14ª noite do Congresso Internacional Um Tribunal para a América Latina e o Caribe, que irá tratar do tema central por um constitucionalismo transformador latino-americano. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor professor Dr. Luiz Carlos Ávila Júnior. Luiz Carlos Ávila Júnior é professor universitário e advogado, sócio do Ávila Júnior Sociedade de Advogados, escritório no Brasil e Portugal, doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, área de pesquisa Direito Constitucional. É mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, e pela Universidade de Alicante, Espanha, em regime de dupla titulação. Pós-graduado em Direito Penal Econômico Europeu pelo IDPEE, em parceria com a Universidade de Coimbra. Bacharel em Direito pelo Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais, SESCAG, presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB, subseção de Itajaí, Santa Catarina, membro do IBRAC, Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, membro da ABDE, Academia Brasileira de Direito e Economia, membro da ALACDE, Associação Latino-Americana e Ibérica de Direito e Economia, autor de livros e artigos científicos. Também compõe a mesa o excelentíssimo senhor professor Dr. Fernando Chica Cepeda, se pronunciei de forma incorreta. Dr. Fernando é graduado em Direito pela Universidade de Bogotá, Colômbia, licenciado em Ciência pela Paz e Cooperazione Internazionale e Transformazione dei Conflitti, Universidade Pisa, Itália, mestre em Direito Ambiental e Sustentabilidade, na Universidade de Alicante, Espanha, doutorando com tese centrada em Direito e Saúde nas Comunidades Indígenas, e é professor na Universidade de Girona, Espanha. Por fim, compõe a mesa o excelentíssimo senhor professor Dr. Bernabel Morissette Fabian. Dr. Bernabel é juiz-presidente da Corte de Apelação para Crianças e Adolescentes do Departamento Judicial de La Veja, República Dominicana, mestre em Direito Constitucional, Direitos Fundamentais e Liberdades pela Universidade de Castilha-La Mancha, UCL, e Pontifícia Universidade Católica Madre e Maestra, UQMM. Diploma de pós-graduação no curso internacional de Copyright e de Direitos Relacionados, Universidade de Los Andes, EPI-ULA, Mérida, Venezuela, e Escola Nacional do Poder Judiciário. Possui pós-graduação em Processo Civil da Pontifícia Universidade Católica PUC-MM, STGO. Curso sobre aspectos internacionais do direito de família, Escola Juan Carlos I, Agência Espanhola de Cooperação Internacional, Guatemala. Curso Ibero-Americano de Especialização Judicial, Acesso à Justiça, Centro Espanhol de Treinamento em Cooperação, Cartagena das Índias, Colômbia. Devidamente composta a mesa, é com grande satisfação que declaro abertos os trabalhos dessa 14ª noite de conferências. Convidamos para a primeira conferência da noite o excelentíssimo senhor professor Dr. Luiz Carlos Ávila Júnior. Dr. Luiz Carlos, está com você a palavra. Boa noite. Boa noite, excelentíssimo professor Dr. Daniel Puchalski, a quem tenho a honra e saúdo por ter sido seu aluno na graduação. Quero registrar que fico muito lisonjeado de nos encontrarmos aqui novamente nessa oportunidade. Excelentíssimo Dr. Fernando Chica Cepeda, Dr. Bernabel Morissette, também registro que é uma grande honra e um privilégio dividir essa oportunidade com os doutores. Dr. Fernando, eu registro um agradecimento especial. Nós somos colegas de mestrado em Alicante, na Espanha, né? E Dr. Fernando, desde aquela época, lá nos idos de 2015, já era um grande pesquisador das comunidades indígenas. Eu também quero agradecer o professor Dr. José Sebastião Fagundes Cunha, presidente do Instituto Paranaense de Direito Processual, e parabenizar por esse brilhante evento, por essa brilhante iniciativa, um congresso amplo, né, e com tanto conteúdo.
A minha ideia de exposição, né, a minha conferência, então, ela estaria situada em 3 pilares, uma espécie de tríade: tipologia, patologia e transformações do constitucionalismo latino-americano. Para que, então, no conjunto, nós possamos tentar atribuir essa ideia de um constitucionalismo transformador, ou verdadeiramente transformador da América Latina. Há uma inquietude de um constitucionalista espanhol, que é o professor Pedro Cruz Villalón. Ele traça a seguinte provocação. Imagine um cidadão persa, né, jurista, e que resolve estudar o constitucionalismo regional, o nosso constitucionalismo latino-americano. E aí ele pega, então, todas as constituições, ou pega algumas constituições e passa a analisar essas constituições. E quer, com isso, compreender a estrutura, né, constitucional, a ideia constitucional que nós temos, qual é a nossa realidade constitucional. Parece que é muito claro que ele não vai conseguir chegar a verdadeiramente o que nós entendemos ou o que verdadeiramente representa o constitucionalismo ou as constituições latino-americanas. E isso vai ocorrer porque é impossível se compreender as constituições ou o constitucionalismo se nós não compreendemos ou não verificarmos o seu histórico, a sua tipologia. E aí, também, então, partindo desse ponto, né, eu reconheço que minimamente o direito constitucional como um todo, né, e principalmente o constitucionalismo, ele é composto de 2 partes. Uma parte, ou 2 prismas, né, da história, da tradição, do pensamento ou das ideias, e uma segunda fase que é da técnica ou da prática jurídica. Colocando isso de uma forma bem clara, né, eu poderia dizer que uma coisa é teoria, né, e a outra coisa é realidade e a experiência dos fatos, a vivência. Então, o constitucionalismo ele vai estar formado sempre por esse conjunto, né, um conjunto de ideias, um conjunto de teoria e um conjunto de experiências de vivência. É claro que, assim, há uma base comum de um direito, de um constitucionalismo contemporâneo, ou, se eu preferir, o neoconstitucionalismo, que já remonta lá mais ou menos em 1200, né, falando das cartas magnas, do compromisso do detentor de poder observar o código de comportamento. Depois disso nós vamos seguir a um segundo momento, né, que é o momento, talvez o primeiro momento, o segundo momento do constitucionalismo geral, mas o primeiro momento do constitucionalismo contemporâneo, que é a Segunda Grande Guerra. Né? É nesse momento em que o constitucionalismo tem uma grande mudança. Né? E ali isso está atrelado às questões do que se verificou das atrocidades da Segunda Guerra, né, da manipulação patológica das constituições, né, que verdadeiramente elas beiravam, né, um preceito do Império Romano, que o imperador, na verdade, ele devia obediência, embora ele devesse obediência às leis, ele detinha a autoridade máxima, e se ele detinha a autoridade máxima, não havia nenhuma autoridade superior a ele, portanto, sequer a Constituição poderia ser superior a ele, de uma forma que ele não seria nunca lhe imposto a cumprir efetivamente a lei. Isso nós vemos muito claro durante a Segunda Guerra. Também, assim, apenas mais até registro, né, a Segunda Guerra, me parece que o Holocausto ele não é algo assim previamente ou prontamente ordenado ou programado, mas ele é uma sucessão de acontecimentos monstruosos e que vão se agravando no decorrer do tempo, sem que haja uma estrutura programada disso. Também esse constitucionalismo contemporâneo, né, eu
penso que é relevante nós estabelecermos a ideia de que, é claro, o conflito militar ele foi muito importante e trouxe grande impacto nisso. Mas, para além desse conflito militar, há um conflito ou uma dominação primordialmente civil, né? E que é, na verdade, de uma forma absoluta de domínio, de repressão, de humilhação e de expurgar daqueles cidadãos que então eram ocupados e dominados qualquer uma das suas características, das suas experiências. E aí, então, nós chegamos a uma base do constitucionalismo que vem em 3 pilares, né, também. A discussão sobre o alcance do princípio da legalidade, a dignidade da pessoa humana e o rompimento com o autoritarismo. Ocorre que, assim, para nós pensarmos no constitucionalismo latino-americano, nós temos que também traçar, então, ainda que bem objetivamente, a sua tipologia. Eu digo objetivamente porque, para se fazermos uma tipologia mais completa ou mais ampla, é lógico que nós precisaríamos trabalhar com a história constitucional de basicamente todos os países. O que eu passo a fazer, na verdade, não é isso, mas é traçar os paralelos comuns que nós evidenciamos. Então, nós vamos ver que, na verdade, assim, todos sabemos, né, o continente latino-americano ele é descoberto lá em 1492, e nós só vamos ter a primeira independência em 1804. E essa é uma independência que começa pelo Haiti. Em 1811, a Venezuela, e nós só vamos concluir esse processo de independência, então, em 1981, com a Antígua e Barbuda. Esses 300 anos de colônia, ou territórios, né, foram sempre marcados por uma exploração, por extermínio de comunidades inclusive como a indígena, né, destruição de riquezas e outros. E, na maioria das vezes, ele não tem um ponto de vista de um regime político, né, nitidamente, mas sim sempre disputas de poder, né, mesmo nesse período de domínio. A independência do Haiti, e ela é algo que a gente deve marcar, que ela faz parte, eu acho que ela é um indício de muito do que ocorreu e daquilo que nós falamos hoje em transformações, é que essa independência ela é seguida da Revolução Francesa, muito próxima da Revolução Francesa. O Haiti era colônia francesa, né, e ela veio de uma revolução absolutamente sangrenta. E essa revolução é a primeira revolução negra, então, o primeiro movimento social efetivamente que culmina com algum resultado, né, e culmina com a independência do Haiti e com a abolição da escravatura naquele país. Nós também vamos ver, assim, que a Constituição, por exemplo, nesse período, no século XIX, ao longo do século XIX, né, então, até 1900, nós vamos ter 103 constituições em 16 países. Alguns países, como Bolívia e República Dominicana, ao longo desses 80, 90 anos, eles tiveram mais de 10 constituições. E essas constituições, isso é muito bem retratado por um constitucionalista colombiano, José María Samper, lá em 1893, que fala que essas constituições, elas nada mais eram do que um debate do jogo de ambição de poder, né? Então, ela pouco se preocupava com sociedade ou com uma construção de uma sociedade melhor, e muito mais com essa ambição de poder, e isso revela nesse período que não há propriamente um respeito ao constitucionalismo.
nós seguimos, então, já no século XX, com países que nós podemos nominar, que é Guatemala, Paraguai, Argentina, Brasil, Peru, Uruguai, Chile, República Dominicana, Nicarágua, Bolívia, Colômbia, El Salvador, Costa Rica, Haiti, Guatemala, Panamá e Venezuela, que enfrentaram regimes de ditadura militar, ditadura civil, ou, né, que nós podemos chamar de regimes políticos ou Estado autoritários. Há uma divergência, né, e eu não quero me ater nisso, da parte da doutrina, que alguns preferem a expressão regime político e outros preferem a expressão Estado, né, regime político autoritário, Estado autoritário. Há até um doutrinador, um estudioso argentino, que fala em Estado autoritário e burocrático, né? Mas o fato é o seguinte, esses regimes autoritários, eles têm em comum a evocação de uma identidade econômica e social na América Latina, que trata e se apregoa em desigualdades sociais e econômicas, uma necessidade forte de um fortalecimento no capitalismo latino-americano e uma justificativa desse fortalecimento em razão de uma tardia industrialização. Para justificar a tardia industrialização, se argumentava, então, que a culpa disso eram os movimentos sociais reformistas ou revolucionários que afastavam, primeiramente, a segurança e não permitiam certos investimentos, e mais, obstavam o crescimento porque pretendiam, por vezes, né, a manutenção de comunidades improdutivas, a preservação de áreas ambientais ou de aspectos históricos, de uma certa forma como se fosse necessário esquecer tudo que existia, né, e começar um novo mundo. É claro que, assim, já nessa época, e isso eu vou tratar um pouquinho ali em patologias, mas já nessa época também se tinha a questão, então, do movimento social como inimigo. E esse inimigo, na verdade, ele era traçado em ameaça em 3 fatores. Um primeiro fator, que era a questão do nível de ativação popular, o segundo fator do índice de incremento, ou daquilo que poderia ser expansivo, e um terceiro fator que é a própria ideologia do grupo. E é claro que isso também justifica que comunidades menores ou comunidades de um interior, né, de uma certa forma, sofriam menos intervenção do regime autoritário, porque elas não preenchiam esses 3 requisitos, principalmente o requisito da capacidade de incremento, né? Então, tendencialmente, ela deveria ser menor. O rompimento com esses regimes, eles ocorrem na América Latina, não só na América Latina, mas também em grande parte do mundo, em um momento muito próximo, né? Muito próximo à década 70, 80, que nós vamos observar esses rompimentos. E aí, então, quando se rompe, sejam todas essas ditaduras, né, e aí nós vamos ter algumas que foram rompidas já um pouquinho mais do que os anos 80, ali já nos anos 90, né, mas todas elas se rompem e adequam uma ideia de um constitucionalismo, de uma concepção sociológica. E essa concepção sociológica é porque ela se trata, então, do constitucionalismo como forma de ser e não como forma de deve ser, né, com construção de instituições do presente, através de relações econômicas e políticas. Basicamente, todas as nossas cartas tratam do poder econômico, muito claramente do poder econômico, do poder político, da legalidade permanente na sociedade, portanto, não encapsulada na normatividade. Veja que é comum as nossas constituições falarmos em soberania, e soberania popular, ou seja,
vontade do povo, né? Claro que limitada aos aspectos constitucionais, não é a vontade absoluta, né? E também uma vigência suscetível a mudanças ou transformações. Então, essa é basicamente a tipologia que eu encontro de uma forma muito clara no constitucionalismo latino-americano. E aí, partindo então para um segundo ponto, que é a questão das patologias, nós vamos ver que é próprio do ser humano, basicamente de todas as sociedades, nós estabelecemos inimigos, né? Apenas como registro, né? O professor Humberto Eco tem um livro que é Construir Inimigos, né? E que ele demonstra isso com bastante peculiaridade, né? A necessidade histórica da sociedade nessa construção de inimigos. E isso quero dizer o seguinte, é que nós acabamos construindo inimigos, mas nós acabamos precisando reconhecer que há certos inimigos ou forças que ameaçam, né, ou que colocam em risco o nosso constitucionalismo, as nossas ideias constitucionais. Algumas vão ser de ordem propriamente externas e outras vão ser de ordens internas. As de ordem externa, eu não vou tratar aqui, porque eu acho que elas não são tão pertinentes, mas o que eu gostaria de colocar são as que são propriamente de ordem interna, né? Então, assim, no primeiro momento, eu reconheço como patologia, e isso estou falando não só, então, a nível de Brasil, mas a nível latino-americano, do que nós chamamos, ou melhor, que o Tribunal Constitucional colombiano chamou de estado de coisas inconstitucionais, né, que é o que nós vivenciamos na política pública como educação, saúde, infraestrutura, cárcere e uma série de outros detalhes, de outras áreas. O que na verdade esse estado de coisas inconstitucionais demonstra? Ele demonstra exatamente a vinculação entre aquilo que nós falamos no constitucionalismo, entre a teoria e a realidade, né? Nós temos uma teoria que diz um valor que assegura a dignidade da pessoa humana, mas efetivamente nós não temos ela concretizada em muitos casos. Então nós temos assegurado em diversos pontos a igualdade de gênero, mas nós estamos constantemente nos suplicando ao Poder Judiciário para que efetivamente dê emprego a essa igualdade de gênero. Então, eu acho que isso é uma grande patologia que nós temos. Eu também penso que há uma patologia que é a questão da cidadania com uma degeneração dela. Aquilo que Manuel Castells fala, basicamente, como chama de supérfluos. Quer dizer, nós estamos hoje tratando uma visão míope, né, degradante até, de que determinadas comunidades elas custam muito caras para nós inserirmos elas efetivamente na sociedade. Então, é melhor que eu mantenha essas comunidades, essas pessoas, como armazenadas ou empregue algum pequeno subsídio de subsistência e mantenha tão somente lá no aspecto de manter vivo, do que efetivamente integre na sociedade, do que efetivamente dialogue com essas pessoas e construa uma sociedade comum. E são exemplos claros disso: os imigrantes, os indígenas, os deficientes físicos, os idosos e até aqueles que não têm muita educação, que foram privados da educação, que é algo da própria questão dos estados inconstitucionais. Eu tenho me preocupado também bastante, e acho que isso é muito crescente, não só na América Latina, mas também em algumas partes da Europa, da questão do discurso de ódio. Discurso de ódio que eu me refiro, claro, me preocupa também o discurso de ódio clássico, né, aquele discurso de ódio que se volta contra questões étnicas, raciais, de gênero,
de opção sexual. É lógico que isso é importante, mas o discurso de ódio que eu tenho me preocupado, e acho que é o que preocupa e ameaça o nosso constitucionalismo, é um discurso de ódio propriamente contra ideias políticas, contra o pluralismo político. Né? Então, quer dizer, à medida em que eu digo que eu utilizo um determinado argumento, por vezes eu sou rechaçado dizendo o seguinte: olha, você é de extrema direita, ou você é de direita, ou você é de esquerda. Então, com isso, eu não preciso te ouvir mais. Né? E esse não ouvir é a essência do discurso de ódio. Né? E eu vejo que isso, enquanto nós não traçarmos esse combate claramente a isso, para podermos resgatar um pluralismo, é uma grande ameaça. Também em comum, nós vamos ver nos países latino-americanos a característica de um hiperpresidencialismo, né, de uma crença absoluta no poder do presidente, de um ativismo, então, presidencial, né, muito patente. O Brasil é um exemplo claro disso, né, de que o presidente faz, ou isso e aquilo, e se aposta muitas vezes nessa solução. E, por fim, eu acredito que nós precisaríamos fortalecer todas as cortes constitucionais, né, fortalecer essas cortes constitucionais latino-americanas, então, não como parte do poder judiciário, mas como um quarto poder, um poder independente. Mas nós precisaríamos ir além disso, nós precisaríamos efetivamente pensarmos nisso que esse Congresso propõe, que é a ideia de um tribunal latino-americano, um tribunal para a América Latina e para o Caribe, né, que se atente às peculiaridades do povo, do nosso território, do meio ambiente, e possa atuar, então, como um poder não só independente, internacional independente, mas que tenha fácil acesso, né, e tenha efetiva repercussão nos nossos ordenamentos internos. Eu pressuponho, né, e aí, assim, eu sei que eu estou com o meu tempo quase, vou então sintetizar um pouco. Eu diverjo um pouco da ideia de alguns estudiosos do direito internacional, no sentido do seguinte: no meu pensamento, primeiramente os ordenamentos ou as atitudes, os fatos internos que levam a uma mudança no cenário internacional. Eu tenho que há um movimento cíclico, né, perpétuo e cíclico entre sociedade e construção do direito, sociedade e constitucionalismo. Quer dizer, o constitucionalismo, a Constituição, ela informa a sociedade, mas, ao mesmo tempo, ela recebe a informação da sociedade, e, por isso, ela permite, inclusive, as alterações. E essas alterações, essas transformações, né, elas, via de regra, elas vão ocorrer sempre ou exclusivamente em duas aspiracionais. Ou ela ocorre numa aspiracional legislativa, ou ela ocorre numa aspiracional judicial, que nós temos várias críticas na aspiracional judicial quanto ao ativismo, mas que também me parece que essa crítica ela vem muitas vezes de um continente europeu, e talvez não então tão apto a compreender essa tipologia daquilo que nós falamos, porque se nós não tivermos o ativismo hoje judicial, muito provavelmente nós não vamos combater o estado de coisas inconstitucionais, né? Eu não estou falando em construção secreta, né, como alguns doutrinadores nominam a ideia do ativismo, porque eu pressuponho que essa construção pelo Poder Judiciário, ela deve observar os critérios da Constituição, os valores constitucionais, né? E justamente nisso também se contribuiria a ideia de fortalecimento das cortes constitucionais e de um tribunal que verificasse isso.
com base nisso, eu acabo entendendo que os movimentos sociais, e por isso que eu falei do Haiti, que eu acho que é um movimento muito importante, lá em 1804, como nós vamos ter também em 1975, nas Filipinas, um movimento feminista, né? Eu entendo que os movimentos sociais hoje são a grande transformação. Se nós tivermos, num primeiro momento, no constitucionalismo, no neoconstitucionalismo, as guerras que impactaram, depois, no segundo momento, as crises econômicas, o terceiro momento, que é o que nós vivenciamos, são os movimentos sociais, que são as criações talvez o termo não seja exatamente criação, mas o reconhecimento de costumes de natureza constitucional através dos movimentos sociais que dão vivacidade nas constituições e nesse constitucionalismo. Para isso, né, o que eu entendo que vai contribuir nessa transformação? São a interpretação, e aí eu reconheço aquela ideia da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, lá do Peter Habermas, né, e do influxo das participações, ou seja, de poderes não necessariamente instituídos. A tarefa que nós temos como doutrina, né, e aí eu acho que nós temos uma tarefa muito grande, principalmente nós, advogados, juristas, advogados, daquilo que Posner fala, né, dos caminhos divergentes, no Divergent Parts, de que a academia vem se distanciando da prática jurídica, da prática judicial. A academia tem falado para ela e não tem falado para o judiciário, né? Os advogados não têm falado, não têm acompanhado aquilo que a academia fala, a academia não tem acompanhado aquilo que os advogados falam, então acho que isso é uma tarefa nossa, muito, muito árdua. Eu entendo que as audiências públicas, as consultas públicas, assim como a participação do Amicus Curiae, são extremamente impactantes nesse processo de transformação. E reconheço que os movimentos sociais, né, eles têm um impacto, sem dúvida, de poder transformar, de levar essa ideia, esses anseios, né, aquilo que são sonhos ou objetivos. Mas é claro que os movimentos sociais, eles não podem tudo. Mas os movimentos sociais, assim como as transformações da própria Constituição ou do constitucionalismo, ele não pode ser feito a qualquer preço, né? Ele tem um limite, e o limite é a própria essência do constitucionalismo, ou aqueles valores da Constituição, aqueles valores que nós consagramos, né? E quero, assim, deixar observado que, na verdade, se nós fizermos um estudo e olharmos na América Latina, especificamente na América Latina, nós vamos ver que desde 2013 nós não passamos nenhum mês sem que em algum país nosso ocorra ao menos um movimento da América Latina, ocorra ao menos algum movimento social, né? E se ao longo, então, desses 7 anos nós estamos tendo tantos movimentos sociais assim, parece que é necessário realmente dar ouvido a isso, né? Nós não podemos nos quedar silentes ou fazer de conta que isso não tem qualquer relação. Então, eu quero concluir, né, até para respeitar o meu tempo, né, numa apertada síntese, dizendo que eu entendo que é muito relevante nós estudarmos a tipologia, refletirmos essas patologias e para aí identificarmos as formas de transformações, sejam elas formais, por emendas constitucionais, por alterações ou por criação de novas constituições, ou
informais por mutação ou por qualquer outra, talvez o correto seja não tanto o termo mutação, porque às vezes o termo mutação assusta um pouco, mas nós pensarmos em interpretação constitucional, né, em formas de interpretação constitucional, quer dizer, não necessariamente nós alteramos o texto, mas nós alteramos a forma com a qual nós interpretamos. De forma que a gente respeite sempre a metaética constitucional, né, e isso acabe por superar, então, as patologias. São essas as ideias que eu gostaria de lançar, e podemos voltar ao debate se houver tempo, oportunidade e interesse. Obrigado, professor Daniel, obrigado aos demais. Dr. Luiz Carlos Ávila Júnior, muito obrigado pela brilhante conferência. O Dr. Luiz Carlos nos trouxe não só informações preciosas, mas argumentos da maior relevância sobre essa necessária integração no estudo do constitucionalismo entre os membros dos países da América Latina. Destaco também algo que me chamou a atenção, essa visão inteligente sobre o ativismo judicial, desde que logicamente vinculado, né, aos valores positivados na ordem jurídica. Então, tenho a certeza que as suas palavras, as suas conclusões foram extremamente relevantes para nós e para todos que nos estão ouvindo. E aproveito aqui para retribuir, né, a informação que o Luiz Ávila trouxe, que foi meu aluno, então acho que já faz perto de 15 anos, né, já faz algum tempo, mas já naquela época o Dr. Luiz Carlos Ávila já se revelava um grande estudioso do direito e sabidamente um jurista, já era um jurista em potencial. Obrigado, e dando continuidade aqui aos nossos trabalhos, eu passo a palavra ao nosso professor Dr. Fernando Chica Cepeda, que vai proferir, então, a nossa segunda conferência dessa noite. Está con la palabra, doctor Fernando. Muy buenas noches. Quiero, antes de comenzar, dar un saludo de agradecimiento a los excelentísimos doctores José Sebastião Fagundes Cunha y Antonio César Bochenek, asimismo a todos los miembros fundadores y honorarios del Instituto Paranense del Derecho Procesal. También quiero agradecer a todos los patrocinadores que hicieron posible este encuentro latinoamericano de derecho. A Reginaldo y Samara, gracias de corazón por su constante ayuda e información relevante. Es un enorme placer conocer a los doctores Daniel Prochalski y Bernabé Morissette Fabián. A Luis Carlos Ávila Jr., mi amigo, mi compañero de maestría en Alicante, y a quien agradezco esta oportunidad que me brinda de invitarme a participar en este notable congreso y lo felicito por su extraordinaria ponencia. Por último, un saludo de reconocimiento a todos los espectadores que tomaron un tiempo de su tarde para acompañarnos. A todos ustedes les doy mis más sinceros respetos y les mando un abrazo fraternal, deseándoles mucha salud, fuerza y unión en estos tiempos difíciles que nos toca vivir. El tema de hoy es por un constitucionalismo latinoamericano transformador, y el tema que me corresponde, como mencionaron anteriormente, es la cuestión indígena. Como bien sabemos, para que se produzca un verdadero cambio o se pueda transformar algo, se debe comenzar desde la base, desde las bases. Y en el caso latinoamericano, son los indígenas, nuestros pueblos aborígenes. Hace 11 años tengo la fortuna de compartir no solo amistad y cariño con algunos pueblos indígenas de Colombia, sino que ellos han sido mis grandes maestros y amigos, y ellos son los que han cuidado de nuestra casa común, que es el mundo y las selvas. En la ponencia del día de ayer, el doctor Walter Foleto Santín expuso con gran elocuencia el tema de los aspectos socioambientales de la carta encíclica Laudato Si. Y quisiera, con el debido respeto del doctor Foleto, agradecerle su extraordinaria disertación, y además porque precisamente mi presentación comienza justamente donde él la terminó. Es decir, voy a iniciar mis trabajos con las palabras del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común, pero ya no sobre los aspectos socioambientales, sino sobre la cuestión indígena.
El Papa Francisco, abro comillas, nos dice: es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. No son una simple minoría, entre otras, sino que deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios. Para los indígenas, la tierra no es un bien económico, sino un don de Dios y de los antepasados para poder sostener su identidad y sus valores. Cuando permanecen en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor lo saben cuidar. Sin embargo, en diversas partes del mundo son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura. Es a los indígenas a los que vamos a agradecer y estar en deuda por la salvación del planeta Tierra. Cierro comillas. Las comunidades indígenas, aunque representan solo el 5% de la población mundial, cuidan del 80% de la biodiversidad del planeta. Son custodios y especialistas con el medio ambiente natural. Los indígenas nos recuerdan siempre la sacralidad de nuestra tierra. Yo soy colombiano, pero el día de hoy hago esta disertación desde Cataluña, España. Cataluña es la tierra que vio nacer a un gran hombre a quien admiro inmensamente y que dio su vida por Brasil, en especial por los indígenas, por los poseiros, por los campesinos y en general la opción preferencial por los pobres al mejor estilo de San Francisco de Asís. Este hombre a quien me refiero es el obispo Pedro Casaldaliga Pla, cuyo lamentable deceso ocurrió el pasado 8 de agosto. El obispo Pedro es uno de los máximos exponentes y representantes de la teología de la liberación, que podríamos afirmar sin temor alguno que es la fusión religiosa, espiritual y política de América Latina. Es una espiritualidad específicamente nuestra, de los latinos, sin dejar de ser también universal. Una de las enseñanzas más significativas del obispo Pedro fue descubrir cómo los pueblos indígenas se autodenominan con nombres que significan pueblo de la tierra, gente humana. No se autodenominan con adjetivos, sino con el máximo sustantivo humano. Es la afirmación de la conciencia humana que se tiene, la afirmación de la propia identidad y dignidad. Tenemos un par de ejemplos muy claros de esto. En Colombia, los pueblos indígenas cofanes se autodenominan Ai, que en su lengua significa la gente de verdad. En Ecuador, los Shuar, la palabra Shuar significa seres humanos. Y para una información adicional, el nombre original y ancestral del continente americano, antes de llamarse América, es el de Avia Yala, que en lengua guna, en Panamá y Colombia, significa la tierra virgen, la madre fecunda. La ecología no es hoy una moda ni una necesidad o previsión de sobrevivencia. La tierra es la madre, es santa, es la diosa, Avia Yala. La naturaleza es la gran casa natural de la familia humana. Aquí la ecología es lo que etimológicamente significa la palabra oikos, la casa, nuestra casa común. Los indígenas son por excelencia los salvaguardas de la naturaleza, no solo para sí mismos, sino también para toda la humanidad. Existe un rango común de los indígenas y es que la gran mayoría de latinoamericanos heredamos de ellos el saber respetar, acoger y valorizar a los ancestros, a los ancianos, a nuestros padres, a nuestros mayores. Es muy sentido este sentimiento de ancestralidad donde siempre se evocan a los antepasados. Siempre se vuelven a la sabiduría de los abuelos, de nuestros ancianos y los escuchamos. Les pedimos la bendición. El anciano en América es respetado, mientras que en Europa y Norteamérica es desechado, descartado. Los indígenas son nuestros ancestros, son ese puente con la ancestralidad, son la memoria latinoamericana. Es muy paradójico, a pesar de la importancia que representan los indígenas, que ellos sean el pueblo más discriminado, sometido y olvidado. Pero esta paradoja no es algo nuevo para la humanidad. Y quiero citar un pequeño ejemplo. Ya en la Torá,
los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, que son los libros sagrados del judaísmo, nos narra que cuando se dieron los 10 mandamientos, se hizo un convenio entre Dios y un pequeño pueblo, que era el pueblo de Israel, que no importaba para nada. ¿Por qué Dios va a elegir al pueblo de Israel? Lo elige precisamente porque en ese momento es el pueblo más pequeño y despreciado del mundo. También lo elige porque lo ama, como ama a los indígenas. Porque Dios no está interesado en los poderosos, sino en los oprimidos, a los más pequeños de la tierra. Dios siempre hace grandes cosas usando herramientas muy pequeñas y usa a esta pequeña gente para actuar sobre toda la humanidad. Pero Dios no lo hace solo, sino que requiere la ayuda de un vocero. ¿De quién? Pues de Moisés, uno de los más grandes personajes de la historia humana. Un personaje extraordinario que pasó de ser el preferido del faraón hasta ser desterrado al desierto, todo por defender a un esclavo. Moisés es el típico extracomunitario, el inmigrante, el perseguido. Luego se convierte en guía y libertador del pueblo hebreo. ¿Pero por qué Dios elige a Moisés para tan gran empresa? Por lo mismo que escogió al pueblo israelí. Lo elige porque Moisés es el último de los hombres, humilde entre los más humildes. Moisés es el mediador, el vocero de Dios y la humanidad. Mucho ojo a esto. Es la boca de Dios. Esto es parte de la Torá. Es la boca de Dios y voz de la ley divina, elegido por Dios para difundir su palabra. Y adivinen qué. Moisés es tartamudo, es gago en portugués, no puede hablar bien, tiene un defecto en su boca, repite una palabra varias veces y otras no las logra completar. Es la última persona que se pensara para ser el vocero de Dios en la tierra por su defecto. Esto nos hace entender la maravilla y la belleza de Dios. Para nosotros, los que vemos como defecto físico o carencia, para los ojos de Dios es abundancia y grandeza, es la humanidad. Y Dios lo elige porque es como todos nosotros, con su grandeza y sus virtudes y sus defectos. Es al tartamudo, al gago, al que Dios le da un palo para que realice las maravillas. Y le dice, ve y no mires atrás. Es esa confianza que tienen los pueblos indígenas para sacar adelante la humanidad. Y pensemos en otros 2 personajes, en María, en Jesús, en José, que todos tienen las mismas características, son los últimos. ¿Y por qué nombré esto? Porque los indígenas son en este momento los olvidados, son los últimos para los gobiernos. Es menester en este momento para que, si se quiere generar un tribunal para América Latina o una constitución latinoamericana, darles el papel prioritario como le corresponde. No solo por la situación lamentable que la cultura occidental los ha sumergido, sino porque ellos salvaguardan el conocimiento ancestral de América Latina, que es el ecosistema, nuestra casa. Proféticamente, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco nos pronosticó que, abro comillas, los primeros afectados con la explotación de la tierra son los pueblos originarios, los más pobres, los indígenas, son ellos los que sufren y mueren. Es una injusticia. Primero, ellos son los muertos y luego a corto plazo seremos todos nosotros, la humanidad. Uno de los libros más importantes o el más importante del ambientalismo es sin lugar a dudas La Primavera Silenciosa, publicado en 1962 y catalogado como el primer documento divulgativo sobre el impacto ambiental. Es un clásico de la concienciación ecológica, donde la autora señala que también de manera premonitoria, con el tiempo, de manera silenciosa, la primavera del ser humano no será de florecimiento y vida, sino de destrucción y de muerte. Y esto es por causa de la intervención por parte de las industrias al ecosistema, por no respetar a la naturaleza ni a los animales, por sentirnos mejor que todos. Ahora bien, para entrar en materia, ¿cuál es la situación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en los pueblos indígenas de Colombia? Básicamente son 2 los temas, la cuestión de las tierras
y el alcance de la autonomía indígena. En cuanto a la cuestión de las tierras, se entregaron ciertos resguardos bajo la presidencia del presidente Virgilio Barco y bajo el alcance de la autonomía indígena. La Constitución Política Colombiana del 1991 prevé numerosas disposiciones. La concreción de la autonomía se materializa sobre la base de las entidades territoriales indígenas. Pero no quiero repetir lo que dice la normatividad colombiana, porque eso lo podemos encontrar en la Constitución, en Google fácilmente, pero quisiera dar una propuesta que no es mía, sino que es de un gran amigo con el que tomo yagé, tomo ayahuasca, compañero, el doctor, que es el doctor Pablo Illich Vaca. Él tiene una gran teoría que es indigenizar al derecho internacional a través de una antropología jurídica inversa. Esta es una idea brillante de un producto de un trabajo de investigación de 13 a 15 años, de trabajo de mi gran amigo. Con este objetivo propone su tesis de tomarse en serio el derecho de los pueblos indígenas y consecuentemente indigenizar el derecho internacional. Al dirigir las jurisprudencias indígenas al marco del derecho internacional y al reconocer la relación constitutiva entre las leyes constitucionales occidentales e indígenas. Este proceso, a través del cual podemos aprender de las jurisprudencias indígenas para cambiar nuestras leyes, es lo que se denomina la antropología jurídica inversa. La indigenización del derecho internacional remarca el poder del pensamiento indígena para contrarrestar los legados coloniales y antropocéntricos del derecho internacional. Existe para esto una pregunta muy válida, que es la siguiente: ¿hasta qué punto es posible hablar de un derecho indígena cuando muchas de las fuentes que reconocen sus derechos vienen del Estado-nación o vienen del orden jurídico internacional totalmente ajeno a ellos? Para hablar de derecho indígena debemos entender sobre todo sus cosmologías, sus formas particulares de entender el mundo y ver cómo esas cosmologías indígenas se relacionan con el derecho internacional. La antropología jurídica inversa consiste en no tratar de analizar el derecho de los pueblos indígenas desde nuestros términos, sino tratar de transformar nuestro derecho a partir de las cosmologías indígenas. En el caso de estas cosmologías, por ejemplo, lo humano y lo animal conviven no como algo ficticio ni como una metáfora, sino como una cuestión del diario vivir. El proyecto es sacar el derecho internacional de las grandes conferencias internacionales de Naciones Unidas y tratar de ver cómo las normas del derecho internacional tienen una incidencia práctica en la cotidianidad de las personas. Entonces, imaginemos qué pasaría si sacamos el derecho internacional producido en esas esferas transnacionales a partir del pensamiento, por ejemplo, amazónico o a partir del pensamiento andino. Queremos darle un valor a esas tradiciones ancestrales de nuestros aborígenes, que ellos sean la voz que van a representar este cambio, esta transformación. No las academias europeas, no las academias occidentales. Ellos también tienen una universidad, la Universidad de la Selva, de las plantas, del conocimiento ancestral, ya que el mundo occidental generalmente ve el pensamiento indígena como algo folclórico, festivo. Lo que queremos nosotros es mostrar que detrás de esa folclorización del pensamiento indígena hay una cuestión colonial, por un lado, pero por otro lado, que la riqueza del pensamiento indígena no tiene nada que envidiarle a la riqueza del mundo de la filosofía occidental. Para recapitular esta extraordinaria idea, indigenizar el derecho internacional tiene que ver con esta idea de ser capaz de escuchar y de tomarse en serio las fuentes del derecho indígena y pensar que estas fuentes pueden ser capaces de transformar el derecho internacional, y para eso la antropología jurídica inversa busca dejarse llevar por la voz y la seducción para transformar lo mismo en algo diferente, en algo nuestro, de Latina. Quiero compartir con ustedes un par de imágenes de nuestros indígenas en Colombia, si me lo permiten. Bueno, esta es la imagen del obispo Pedro Casaldalí Gaplá, catalán,
falleció, como les decía, hace unos días, y ha sido uno de los máximos exponentes de esta concepción. Este es uno de las personas más extraordinarias que he tenido la oportunidad de conocer. Gran sabio, gran médico. En Colombia se llaman taitas a este tipo de profesión que vemos que hace en la foto. En la foto está rezando el yagé, el ayahuasca, el ambihuasca. Vamos a ver más adelante para qué sirve esto. Estas son las selvas del Putumayo. Aquí vemos a una familia inga de los territorios de los pastos colombianos. Vamos mirando un poco las imágenes. Los primeros afectados con la explotación de la tierra son los pueblos originarios, como lo menciona el Papa Francisco. Los más pobres, los indios americanos, son los primeros que sufren y mueren al mismo tiempo con el sistema. Es una iniquidad, una injusticia. La crisis, primero, son ellos los muertos y luego a corto plazo seremos todos nosotros. Quería hacer un pequeño énfasis sobre cuáles son las dificultades que se están presentando en Colombia, caso particular, que afecta a los indígenas, pero esto pues se puede abarcar también a todos los demás indígenas de América Latina. Desde 1492 hasta hoy, la mayor masacre a nivel mundial sobre una población, casi la extinción. El número de homicidios no se ha podido jamás contabilizar porque hasta hace muy pocos años se considera a los indígenas como personas. Segundo, las guerras entre guerrillas, paramilitares, narcotráfico, empresas y compañías extractoras. La sed de riqueza de estas mismas compañías, la guerra contra las drogas, la discriminación racial, la pobreza, la destrucción de su ecosistema, ahora el COVID-19 y por último la pasividad de los gobiernos, que a pesar de hacer omisión es muy activo en la irresponsabilidad al no cumplir con ningún tipo de cuidado. Hablábamos un poco de la cosmología de los indígenas. Los indígenas, en su mayoría, esta figura es del Museo del Oro de Bogotá. Se conocen como taitas al líder, en este caso pues es un chamán en trance, y pues podemos ver un poco ese realismo mágico que se tiene en los pueblos y que es la única forma de comprender cuál es la visión del mundo de ellos. El taita Víctor daba una frase muy célebre que dice: la única forma de entender esto es chumando, es decir, tomando yagé, tomando sus plantas. Me pareció que era casi igual la misma estatua, que es muy antigua, es casi de 1000 años, con este pensador de Rodin. Este es el Putumayo, para que lo conozcan. El Putumayo. Esta es de visita en las selvas. Es el pulmón del mundo. Tanto Brasil, Colombia, Perú, Ecuador nos podemos beneficiar de esta maravilla. Los mecanismos de justicia en el saber indígena. ¿Cuál es el objetivo de este pensamiento? Es analizar el ordenamiento jurídico de los pueblos indígenas que, no obstante haber sido influenciado a indagar por una costumbre milenaria. Incluye medicina y justicia o justicia como medicina, medicina como justicia. Para hacerlo, es mi trabajo de investigación, ya llevo bastantes años, me he pretendido o he buscado
buscado acercarme a la forma en que las comunidades entienden la justicia. Este es el Valle de Sibundoy. El ritualismo sirve tanto para sanar el cuerpo, el alma, como para curar todo lo que se pueda presentar dentro de sus comunidades y sus pueblos. Todo esto, gran parte lo hacen con las plantas. Esto es después de una ceremonia de Yahé. Lo que comentaba en los textos, en los animales actuales o en la concepción indígena, el jaguar van a simbolizar el pensamiento indígena, el 13, la agilidad y el guerrero. Los chamanes usan máscaras y objetos imbuidos de poderes y significados. Sus máscaras y varas sonajeras hacen reproducir los animales en el cuerpo y los bastones alojan los espíritus auxiliares. Espíritus y seres fantásticos asisten al chamán. Aves ayudan a volar y otros llevan sus recados. El oro, en el saber de los indígenas de hoy, es la energía de la vida del Padre Sol. Las lagunas son el vientre de la Madre Tierra. Cuando desde la balsa el cacique dorado arrojaba oro y ofrendas a las aguas, pactaba con la naturaleza la renovación de la vida. Indígenas es tiempos, los indica a la vida, a la tierra, al sol, a la noche, a la naturaleza, a la humanidad, al universo. Hay diferentes cosmovisiones, no solo dos pueblos indígenas, Ingaps y Kamchá, sino también donde el cuerpo y la transformación en muchas cosas y no humanos, personas, animales, plantas y rocas y objetos son gente, distintos tipos de gente dotados de una alma o espíritu, la gente culebra, la gente tigre, en forma particular de ver el mundo, una perspectiva propia determinada por su cuerpo, un cuerpo, ropaje cambiable y removible a su voluntad. Ponerse plumas, adornarse o pintarse significa mudar el cuerpo, ropaje y transformar así la perspectiva del mundo. Esta escultura en oro, esta figura en oro, representa la transformación de un chamán en murciélago, en un estado de chuma o borrachera producto de un enteógeno. Esta es una ceremonia el año pasado que tuve la fortuna de viajar a Colombia y visitar a los taitas. ¿Cuál es la hipótesis que se pretende? ¿Hasta qué punto los sistemas jurídicos indígenas dependen del conocimiento ancestral de las ceremonias y rituales para la aplicación de justicia? Es esta cosmología y muchas otras que queremos darle gran importancia. Justicia indígena. Para la justicia indígena, las leyes humanas están dentro de las leyes naturales. De tal modo, aquella justicia que devino en derecho es ajena a un tiempo donde lo justo relaciona bienes, sentimientos, personas y hasta valores religiosos. Un tiempo donde justicia y fe suponen una integridad que no puede ser disociada, pues de esta depende la armonía y la vida diaria. Un tiempo donde todos dependen de todos y donde el humano es uno más de los eslabones del universo. En el caso del Valle de Sibundoy colombiano, que comprende 5 resguardos y 6 cabildos indígenas, con alta presencia poblacional Inga y Kamchá,
Las prácticas de sus sistemas jurídicos giran alrededor de los rituales usualmente celebrados bajo el influjo del ambihuasca. Ambi remedio, huasca bejuco. Quería, por último, dar las gracias. En este momento veo que se encuentran conectados algunos amigos indígenas. Quiero reiterarles mi agradecimiento al Instituto Paranense de Derecho Procesal y desearles los mejores éxitos y mucha salud por lo que está pasando. Muchas gracias, Daniel Prochaski, doctor Ávila Jr., y cedo la palabra al siguiente ponente. Muchísimas gracias. Doutor Fernando Chica Cepeda, muitas graças, muito obrigado pela grande conferência. Muito importante a sua iniciativa de tratar do ponto de vista jurídico dos direitos dos indígenas, do reconhecimento a importância de tratar desses assuntos no direito constitucional, nos textos constitucionais dos países da América Latina, no direito internacional. Gostei muito importante a apresentação o doutor nos trouxe aqui figuras onde mostram aspectos da vida indígena, da religiosidade, da medicina, a importância do reconhecimento dos direitos em relação às terras indígenas, a autonomia, a emancipação dos direitos dos povos indígenas. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua iniciativa de tratar de um tema tão relevante como esse para a América Latina, para o mundo em geral, mas aqui para a América Latina, e parabéns pelo trabalho. Prezados, dando continuidade aos nossos trabalhos da noite, eu passo agora a palavra ao excelentíssimo senhor professor Dr. Bernabel Morissette Fabian. Dr. Bernabel vai nos agraciar com a terceira conferência desta noite. Dr. Bernabel, o senhor tem a palavra. Boa noite. Bien, muchas gracias y buenas noches para todos. Ser el último tiene una ventaja y es que ya todo se ha dicho y eso reduce un poco quizás mi intervención. Primeramente agradecer al Instituto Paranense de Derecho Procesal por la gentil invitación y saludar al doctor Daniel Prochaski, espero haberlo pronunciado bien, al doctor Fernando Chica Cepeda y al doctor Luis Carlos Ávila Jr., que comparten, que me conceden el honor de compartir este momento y de ser como telón de fondo y cerrar esta conversación con algunos aspectos que debo recoger desde el punto de vista de lo que se me ha asignado para conversar, que es los retos de un constitucionalismo transformador latinoamericano. Recordar que este Congreso lleva por título un tribunal para América Latina y eso refleja una idea de unidad, una idea de integración al momento de desarrollar cualquier hipótesis en este plano. Como objetivo, básicamente, en esta idea de un constitucionalismo transformador y el tema de los retos que enfrentamos como región en América Latina y el Caribe, es la de realizar una suerte de análisis desde el planteamiento de esos retos en el constitucionalismo latinoamericano, teniendo pendiente siempre, teniendo presente siempre esos hilos conductores, esos hilos conectores entre los distintos escenarios del constitucionalismo latinoamericano. Necesariamente, si hablamos de reto, tenemos que hacernos preguntas. Preguntas como, ¿cuáles son los retos a enfrentar? ¿Cómo se interconectan esos retos en la construcción de un constitucionalismo verdaderamente transformador? Pensar en que si puede realmente la transformación del constitucionalismo aportar algo positivo para que seamos una sociedad más justa, más plural, más unida, más colaborativa en la solución de los problemas comunes. ¿Y cuáles? Obviamente, defectos podríamos identificar dentro de este marco. Algo que debemos destacar en un primer momento, dado que la conferencia anterior hizo referencia al tema de los pueblos indígenas, es que
oriundo, como dice nuestro poeta nacional, de este archipiélago de azúcar y miel, y dice también que ron, colocado en el mismo trayecto del sol, fuimos, como ya apuntaba el doctor Ávila, el punto de entrada hacia América de los conquistadores. Y eso provocó una situación con la población aborígene, la población indígena nuestra, los taínos, de exterminio prácticamente total, y de su cultura apenas quedan pequeños vestigios. Entonces, esa problemática indígena quizás no se refleje tanto en mi breve exposición, porque no conocemos del todo esa realidad, puesto que, como decía, el conquistador, el colonizador, se encargó de borrar todos los vestigios. Lo que sí conocemos es la realidad, a pesar de ser un territorio insular, de los problemas fronterizos, puesto que compartimos la isla Hispaniola con la República de Haití, que ya también mencionaba de manera muy oportuna y atinada el primer conferencista, el doctor Chica, destacando el tema de ser la primera nación negra del mundo en declararse independiente y también constituir dentro del marco de América Latina y el Caribe una de las primeras o la primera independencia, república independiente. En este contexto, de lo que se trata es de verificar cómo nuestros pueblos pueden de algún modo establecer enlaces, establecer criterios definitorios para elaborar una relación constitucional que nos permita tener oportunidades similares. Primero, partir de la idea de constitucionalismo, esa idea ancestral, esa idea de hace muchos años que no ha cambiado, pero sí ha cambiado la forma de ver el constitucionalismo, que aprecia el constitucionalismo como un movimiento político, un movimiento social y un movimiento cultural que cuestiona en los planos tanto político, filosófico como jurídico los esquemas tradicionales de dominio político, sugiriendo al mismo tiempo la inversión de una nueva forma de ordenamiento y fundamentación del poder político. Entonces, si hablamos de un constitucionalismo transformador, esa manifestación del poder político, esa manifestación del ordenamiento jurídico tiene que ser parte central de este esfuerzo que se está haciendo a través de este Congreso de unificar criterios en torno a esta situación. Pues el constitucionalismo se trata de esa ideología, si se quiere, política diferenciada, que el Estado constitucional surge, decía ya el doctor Chica, de las grandes revoluciones. Y esas grandes revoluciones, no me voy a referir a la parte histórica porque el doctor Chica ya lo abordó de manera magistral y estaba haciendo apunte aquí de las cosas que no tengo que abordar y que no debo tocar porque ya fueron tratadas, pero sí apuntar que esas grandes revoluciones dieron perfil a la sociedad que tenemos hoy, pero revoluciones que en muchos casos pueden quedarse cortas para definir lo que el nuevo constitucionalismo transformador demanda. Lo primero es ver, desde el esquema que he elaborado, el constitucionalismo y su relación con el ejercicio del poder. Se trata de la necesidad de fortalecer la idea del pacto constitucional como un instrumento que vaya más allá de la clase gobernante, que se convierta en un instrumento de pueblo. La Constitución tiene que bajar de los estantes para que llegue al corazón del pueblo. Esa distinción que hacía Ferdinand Lasalle entre constitución formal y constitución real necesariamente tiene que ser retomada en estas discusiones para que, como decía el conferencista que me antecedía, pueblos tan alejados, pueblos que viven aún en su entorno natural, también tengan contacto con el mandato constitucional que de algún modo influye en sus vidas.
Pues se trata de separar esa idea de gobernantes ungidos que no son compatibles con el sistema democrático. Se trata de, como meta a desarrollar por parte de un constitucionalismo transformador y como tarea necesariamente inmediata, de construir una dinámica en la que el pueblo pueda apreciar que el gobernante es su empleado, que el gobernante es su asalariado y que el gobernante es un servidor de ese pueblo. Eso solo se logra a través de una transformación constitucional en la que las herramientas del control del poder estén plenamente establecidas, en las que esas herramientas sean realmente efectivas. Para saber lo que se debe transformar, obviamente, se debe partir también del conocimiento pleno de lo preexistente. Se debe hacer conciencia del por qué se hace necesario entrar en un proceso transformador que unas veces se debe al carácter disfuncional de lo que ya se tiene y otras veces a la necesidad de mejorar lo que está bien. Un cantautor grandioso sudamericano ha perpetuado ya una expresión que me ha encantado, porque Drexler, que dice en su tema Movimiento, si quieres que algo muera, déjalo quieto. Nuestro constitucionalismo muere si lo dejamos quieto, pero resulta que en la forma en cómo lo hemos estado moviendo tradicionalmente en América Latina, también lo estamos matando, también lo estamos estropeando. Entonces, hay que preguntarse si tenemos un constitucionalismo disfuncional que debe ser reformado para que funcione adecuadamente, o si tenemos un constitucionalismo funcional que necesita refuerzo, que necesita una actuación constante para que pueda funcionar. Y eso obviamente cada uno de los que están presentes en este foro hará su reflexión acerca de su propio constitucionalismo para determinar qué tan funcional, qué tan bueno o qué tan disfuncional es su propio constitucionalismo para iniciar estos procesos de reflexión acerca de la necesidad de reforma. Y si hacemos una mirada así un poco urgente desde aquí, desde el Caribe hacia el resto de América Latina, deberíamos observar que son muchos los que en distintos momentos se han referido a la necesidad de integración de América Latina como bloque económico latinoamericano. Unos bloques económicos que vemos que en múltiples ocasiones tienden a politizarse, pero no de la mejor manera, puesto que no pensamos en un bloque político, sino que la política entra en esas dimensiones en que América Latina, con fallidos intentos, ha tratado de aliarse y de generar esfuerzos comunes. Y resulta que debemos articular ese bloque político y económico sobre la base de la mirada de los problemas perentorios, de los problemas que son comunes a la región, problemas como marginalidad, desigualdad, corrupción, crecimiento exponencial del crimen organizado al que debemos prestar atención, la degradación permanente del medio ambiente. Hace un minuto había planteado el tema de el pulmón que representa la selva entre Colombia, Brasil, Bolivia, y precisamente pensar en la responsabilidad que cada uno de los estados tiene frente a esa preservación del medio ambiente debe ser también parte de este constitucionalismo transformador. Pensar, hablamos de constitución política, hablamos de constitución económica, hablamos de constitución medioambiental, y hablando de constitución medioambiental, ha coincidido esta conferencia, lastimosamente, con que está pasando el camión recogedor de desperdicio y están por allí entonces tocando
haciendo ruido y tocando la bocina para que las personas saquen los desechos. Así que me disculpan toda la tarde en silencio y ahora que se le ocurre. Pues bien, en este contexto, con el constitucionalismo latinoamericano, nos ubicamos en un escenario, si se quiere, un tanto complejo. Porque la movilidad que tradicionalmente se le imprime a las constituciones en esta parte del mundo entra en lo que un profesor dominicano llamado Eduardo Jorge Prats ha llamado el mito de la necesidad de reforma constitucional. Señalando este profesor, muy atinadamente, que hay una arraigada expresión y una que llega casi a creencia dogmática de que entre los latinoamericanos y la Constitución existe una relación mágica, dice el profesor. Apunta además, nuestras repúblicas aéreas se ilusionan con las constituciones al extremo de que creen que todos los problemas se resuelven y que la vida de los pueblos se transforma radicalmente con la aprobación de un nuevo texto constitucional. Y eso nos lleva a que cada vez que se instala un nuevo gobierno, crea que su programa de gobierno y la felicidad del pueblo que él trae con su programa de gobierno se resuelve con una reforma constitucional. Y generamos una movilidad constante en la Constitución sin que los principios constitucionales muchas veces estén presentes en esas reformas constitucionales. Cada grupo de legisladores, cada cambio de gobierno instala una asamblea constituyente. De hecho, hay asamblea constituyente por allí que ya han trascendido en el tiempo y ocupan funciones que ya no son las que estaban llamadas a ocupar, como era la reforma a la Constitución, y están legislando. Bien, todos conocemos a qué caso nos estamos refiriendo. Una asamblea constituyente en paralelo con una asamblea legislativa al estilo tradicional. Y aquí quisiera hacer dos afirmaciones que de momento quizá parezcan hasta contradictorias, pero que en realidad más bien son complementarias una con la otra. Afirmo, por un lado, que la Constitución tiene y debe tener una vocación de perpetuidad en sus principios rectores, y una capacidad de adaptación, por otro lado, al cambio en sus parámetros de aplicación y de interpretación. Esto no conduce, quizás, al primer reto, pues un constitucionalismo transformador inicia con la necesidad de tener una constitución fortalecida con esa firmeza de la permanencia, que pueda pasar de un periodo de gobierno a otro sin el mito de la transformación. Con esto, afirmo sí que la Constitución debe moverse. No debe quedarse quieta porque muere, pero debe moverse en su interpretación y aplicación, no en el carácter antojadizo del gobierno de turno. Debe moverse en la capacidad de adaptación de la norma constitucional y renovarse cuando sea necesario para la solución real de los problemas de la gente, para cumplir con las necesidades de la gente, para dar satisfacción a esos derechos fundamentales que descansan en la propia norma fundamental y en el corazón del pueblo. Que no sea necesariamente el carácter antojadizo del gobernante de turno. Y sobre el turno para gobernar también apuntar, y se convierte en otro de los escenarios de reto de un constitucionalismo transformador, es el tema de la continuidad del Estado. Con el tema de la continuidad del Estado, lo abordamos porque en la dinámica de gobernanza tradicional de América Latina, cada cambio de gobierno trae una descontinuidad respecto a los compromisos anteriores. Trae un quiebre en cuanto a las tareas perentorias, pues no tenemos cultura de continuidad y por eso quizás nos apuntamos en la necesidad continua de reforma.
porque cada quien quiere acomodarla a su momento de gloria, a su momento de gobierno. Y un diseño constitucional vigoroso, precisamente, fundamentado en principios que garanticen la gobernabilidad más allá del gobernante, debe ser capaz de dar respuesta adecuada a los cambios de gobierno y hasta los cambios ideológicos que acompañan a los nuevos gobernantes, sin generar traumas en las prerrogativas que tienen los ciudadanos. Pero también pensemos en las ideas y en los retos que enfrenta el constitucionalismo latinoamericano en el marco de la concepción transformadora, compatible con la existencia de fines comunes a toda América Latina, que sean logrables, que sean tutelables para todos los pueblos, y que con la existencia de esa entidad común que se plantea en este Congreso, sea un tribunal para América Latina y el Caribe, u otro tipo de organizaciones que nos permitan interactuar, se puedan generar fines comunes en cada una de nuestras constituciones, se puedan generar acciones que me permitan a mí la protección de mi derecho independientemente del país en que me encuentre, si pensamos en un derecho comunitario, como por ejemplo. Dentro de estos retos, ¿cuáles otros podríamos nombrar? Por ejemplo, la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, común a todos los países. El constitucionalismo democrático, y parece una redundancia que diga constitucionalismo y democrático, pues parece que es prácticamente la misma situación. Es incompatible con la existencia de esos ungidos que mencionaba antes, con de esos imprescindibles que se colocan en el solio presidencial, y una categoría de ungibles, de imprescindibles en el gobierno, que solo desaparecerá si nuestras constituciones son capaces de evitar el reciclaje constante de los políticos y de los gobernantes. La alternancia en el poder, la posibilidad de que nuestras constituciones puedan generar esos mandatos que eviten esa necesidad de volver al gobernante que ya se fue porque más nadie puede hacer el trabajo, es una tarea importante para que el Estado de Derecho se afiance. Además, el constitucionalismo transformador, afincado en un verdadero Estado de Derecho, debe ser capaz de pedir rendición de cuentas. Recordemos que uno de los ideales del constitucionalismo liberal que ya mencionaba el doctor Chica, precisamente se trata de el control del poder, y ese control del poder necesariamente apareja la rendición de cuentas de los gobernantes por las vías institucionales, sin injerencias partidarias, sin situaciones de escándalos políticos, sino pura y simplemente la justicia haciendo su trabajo y con una capacidad real de aplicar un régimen de consecuencias a aquellos que en su rendición de cuentas no puedan quedar bien parados, no parezcan tan honestos. Fortalecimiento de las instituciones del sector justicia, obviamente, y los órganos constitucionales de control del ejercicio del poder público constituyen factores de capital importancia para los retos a superar en un constitucionalismo transformador para Latinoamérica y el Caribe. Aquí se trata de establecer herramientas capaces de evitar necesariamente la aprobación o aplicación de medidas tendencialmente inconstitucionales o que sobrepasen los límites de los poderes otorgados a nuestros gobernantes en cada uno de los estados, así también como afianzar las facultades de control de constitucionalidad y de convencionalidad en los actos normativos. Es otro de los retos importantes que tiene el constitucionalismo transformador. Esto por medio de la acción popular. Esto con un amplio criterio de legitimidad de los ciudadanos para el ejercicio del control de constitucionalidad, sea un control de constitucionalidad difuso o sea un control de constitucionalidad concentrado. Y de hecho Latinoamérica se ha ido inclinando por la proliferación de los tribunales constitucionales, una entidad que desde su surgimiento de la mano de Hans Kelsen en el viejo continente
ha venido demostrando lo positivo de contar con órganos especializados en materia de control constitucional, redimensionando el perfil del nuevo constitucionalismo que se escribe a través del precedente jurisprudencial vinculante, que es una nueva dinámica en América Latina, jurisprudencia vinculante, más allá de nuestro sistema tradicional de la jurisprudencia informativa y orientadora. Ahora tenemos la capacidad de dictar norma a través de la jurisprudencia, incorporando además al constitucionalismo una suerte de norma que se vale de la argumentación para trazar los rasgos de validez y orientar los parámetros de aplicación eficaz sin pasar por los rigores de la sanción congresual y convirtiendo la norma constitucional en un instrumento dinámico del derecho en su cotidianidad. Un constitucionalismo transformador para América Latina y el Caribe necesita continuar fomentando ese uso directo de la Constitución para la validación de los actos normativos aplicables a cada caso, afianzando las facultades de los jueces para resolver los cuestionamientos de aplicabilidad de la norma en los casos que tienen bajo estudio y solución. De hecho, es la forma que la República Dominicana ha adoptado. La República Dominicana tiene el doble sistema de control de constitucionalidad. Por un lado, un tribunal constitucional que tiene la facultad del control concentrado de la constitucionalidad mediante la acción popular, y por otro lado, el control difuso de constitucionalidad, donde cada uno de los jueces podemos ejercitar el control de constitucionalidad respecto al caso que estamos conociendo y declarar la inaplicabilidad de la norma jurídica a ese caso en particular, con lo que los usuarios, los litisconsortes, tienen la oportunidad de que una norma arguida de inconstitucionalidad no le sea aplicada directamente a su caso en particular, sin tener que acudir de manera primaria al Tribunal Constitucional y sin tener que paralizar su caso para que se lo conozca, pues se presenta como un incidente del proceso. Pero el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho no estará completo si no se hacen operativas y exigibles desde la Constitución misma las vías expeditas para la protección y restauración de los derechos fundamentales. Así, acciones como el amparo, el habeas data, el habeas corpus, el derecho de petición con su amparo de cumplimiento como contraparte, resultan de capital importancia para esa construcción de un constitucionalismo común que otorgue las mismas oportunidades de protección en todos los países que integramos esta gran comunidad latinoamericana y del Caribe. Otro de los escenarios que nos plantea el constitucionalismo liberal transformador es el fortalecimiento de las herramientas para preservar y afianzar la democracia, la garantía de independencia y transparencia de los órganos electorales, por poner un ejemplo. Sin un sistema electoral vigoroso que garantice la participación de todos y todas en los procesos de decisión, de toma de decisión importante, como son los procesos electorales o como son los procesos de consulta a través del plebiscito o a través del referéndum, sin un sistema vigoroso para garantizar, no es posible que tengamos un verdadero constitucionalismo transformador en nuestra región. Fortalecer, además, los compromisos de colaboración recíproca en distintas áreas, como la cooperación para el desarrollo de una economía comunitaria, necesariamente, la lucha contra el crimen organizado transfronterizo de importancia capital, y que esto debe generar de algún modo un ruido en torno a la responsabilidad que tienen los estados para evitar que el crimen transfronterizo salga de su frontera a lastimar a los otros estados. Temas como el narcotráfico, el lavado de activos, la cibercriminalidad, deben ser una parte importante en cualquier discusión que se abra acerca de un constitucionalismo transformador. Lo mismo que
el fortalecimiento del constitucionalismo medioambiental. La degradación del medio ambiente afecta no solo al Estado que lo degrada, sino a sus vecinos. Como decía hace un rato con el tema del pulmón, el tema de los incendios en la selva del Amazonas, afectan de manera tangencial a todos los países del hemisferio y, ¿por qué no, a todo el mundo? Si nosotros degradáramos, por ejemplo, el humedal de los Haitises en la República Dominicana, que es un gran pulmón para todo el Caribe, para el Caribe insular y también para el área del Caribe continental, también deberíamos tener responsabilidad reconocida en la norma constitucional y reconocida en los tratados internacionales acerca de esa afectación. Entonces necesitamos fortalecer esos hilos comunes que bajo un esquema de irresponsabilidad pueden generar afectación a los otros estados. Y, ¿por qué no? Aquí me detengo un poco con el tema de el reto de controlar la corrupción administrativa. Un constitucionalismo transformador necesita, a nivel de toda América Latina y el Caribe, y los conductores y los comunicantes que informen acerca de la fortaleza de la lucha contra la corrupción administrativa. Un sistema que permita que la rendición de cuentas sea real a partir del control de la corrupción. Nuestra Constitución ha dado un paso adelante. En el artículo 146 ha establecido en la República Dominicana la proscripción de la corrupción como un mandato general de naturaleza constitucional que ahora tiene que traducirse en leyes capaces de hacer efectivo ese mandato. Leyes antilavado, que ya tenemos, declaración de bienes, que la tenemos. Falta todavía el tema de la extinción de dominio, que en algunos países de América ya se está desarrollando. Esto me avisa ya aquí, este reloj me está avisando que se terminó el tiempo. Pues en este panorama, el tiempo que me planteé aquí, en este panorama de lucha contra la corrupción, se deben fortalecer los sistemas judiciales para evitar situaciones como las que hemos visto en algunos medios de prensa, en la que inmediatamente se dirige una acción para el tema anticorrupción, se apunta a la necesidad de transformación de la institución encargada de su persecución y de su castigo. Así se ataca de inmediato al Ministerio Público o al sistema judicial. Y por último, pero no menos importante, y que ya fue tratado por el doctor Chica, está el tema de la igualdad de género, que va aparejado, que debe ir de la mano con la prevención de la violencia contra la mujer. También los derechos del niño, pudiéramos mirarlo así brevemente en un minuto. No es que dé un minuto para tratar los tres temas, pero verlo así en un minuto, como una deuda que tenemos aún en América Latina. La igualdad de género, me disculpan en el instituto por lo que me puse a contabilizar. En este congreso, doctor Daniel, tenemos alrededor de 50 y tantos expositores, y en el banner que nos mandaron conté 6 damas. De manera que seguimos debiéndonos en materia de igualdad de género, en materia de oportunidades para la igualdad de género en América Latina. Eso es la necesidad de un cambio cultural sobre el tema de las oportunidades iguales de participación en todos los procesos que se abran y en la que la mujer tiene una oportunidad y tiene la capacidad montada, vamos a decir, la capacidad desarrollada para también participar. Entonces, tenemos una deuda en materia de igualdad de género que el constitucionalismo transformador no puede olvidar, que el constitucionalismo transformador debe rescatar. Decía Montesquieu hace muchos años que no se puede intentar cambiar la cultura mediante la ley, sino que la cultura es la que cambia la ley y modela la ley.
Pues nosotros debemos crear una cultura de igualdad de género para que no haya necesidad de crear leyes, sino que la cultura genere una dinámica de comportamiento en ese sentido. Y como decía, lo otro es la prevención de la violencia contra la mujer. Es un tema que también debemos abordar en la necesidad de un constitucionalismo transformador, en el que la prevención sea un capítulo de cotidiano conversatorio, de cotidiano análisis, de cotidiana conversación a través de los observatorios de violencia de género, que permitan dar respuesta efectiva a las causas que generan esa violencia de género, que necesariamente están aparejadas de un machismo arraigado en la cultura y de una falta de formación y de información desde el crecimiento mismo, desde la niñez. Y con la niñez, precisamente, como juez de niño, niño adolescente, no puedo dejar de abogar en un constitucionalismo transformador por una efectividad de la Convención de los Derechos del Niño y una integración a todas las constituciones de la amplia gama de derechos que a la niñez está llamada a proteger y del fortalecimiento de las instituciones que permitan que esos derechos sean realmente efectivos. Bueno, con esto termino, dando 30 minutos como se me había planteado, agradeciendo nueva vez la intervención que se me permite al Instituto Paranense de Derecho Procesal. También saludar a los integrantes de la Unión Interamericana de Jueces que puedan estar conectados en este instante, en razón de que a través de ello me acerco al Instituto Paranense de Derecho Procesal. Agradecer al moderador Daniel Prochaski, al doctor Fernando Chica Cepeda, al doctor Luis Ávila Jr. por, primero, por la paciencia de haberse quedado para escucharme, y segundo, por la antesala que me brindaron, facilitándome todo el proceso del discurso. Muchas gracias y le deseo buenas noches, salvo que en este momento haya algún tipo de debate o de foro. Muchas gracias. Muchas gracias, doutor Bernabel. Parabéns por sua brilhante conferência. Excelentes, profundos argumentos em prol desse constitucionalismo transformador para a América Latina. O doutor Bernabel nos trouxe informações e conclusões valiosas sobre aspectos jurídicos, não só no jurídico, mas político, econômico, ambiental, necessários aí para um tribunal que integre a América Latina, né, que resolva os problemas do dia a dia das pessoas, que ao final, né, traga mais felicidade para os povos da América Latina. O Dr. Bernabel fez uma defesa muito bonita, muito bela sobre as crianças, os niños, sobre os direitos das mulheres, direitos das mulheres, uma crítica acertada e em bom tempo aqui sobre a falta, né, o quórum menor das mulheres aqui no nosso evento. Eu faço votos que no próximo as mulheres tenham uma maior e melhor participação. Antes de seguir para o final, eu pergunto aos demais se algum de vocês, doutor Luiz Carlos Ávila, doutor Fernando Chica Cepeda, se junto com o doutor Bernabel deseja fazer algum debate e fazer algum complemento. Deixo aberto a palavra para quem quiser se manifestar. Doutor Luiz Carlos. Professor doutor Daniel, professor Bernabel Morissetti e professor Fernando Chica Cepeda. Eu creio que as nossas ideias, elas estão bastante convergentes, né, e não é até a nível de debate, mas apenas de algumas colocações. O doutor Fernando me fez rememorar o livro do Frejó Capra, né, Teia da Vida, que nos traça totalmente entrelaçados. E algo que me deixou muito intrigado foi a ideia de uma emancipação dos povos indígenas, né? E que conjuga também com a ideia da sociedade cooperativa. No que o doutor Bernabel falou,
né, muito brilhante. No nosso caso brasileiro aqui, nós temos vivenciado um pouco alguns debates no sentido de mitos da reforma, de mitos de uma nova Constituição, ou de falas que é necessária uma nova Constituição. Particularmente, eu não entendo essa necessidade aqui, né? Eu entendo que a nossa Constituição é uma Constituição bastante plena, completa, né? Se trata mais de efetividade. Eu não vejo nem momento e nem necessidade de uma nova Constituição. E mais, eu acredito que o mecanismo que o Brasil utiliza de emendas constitucionais acaba, de uma certa forma, em resultar numa longevidade do texto constitucional, né, porque reconhece alguma evolução, alguma vivacidade. Mas, nesse contexto daquilo que o doutor Bernabel colocou, em combate à corrupção, em combate a crimes transfronteiriços, e que também vem ao encontro daquilo que o doutor Fernando colocou e que eu mesmo coloquei anteriormente, no sentido do agir do judiciário, do ativismo do judiciário, eu observo que nós acabamos resultando, principalmente nessas questões sensíveis de corrupção, né, de crimes transfronteiriços e de questões que envolvam econômicas mesmo, né, envolvam patrimônio, nós acabamos resultando num confronto legislativo judiciário, né? Porque se nós formos observar algumas experiências, principalmente na Itália, nesse período nós vamos ver exatamente esse confronto legislativo. Então, eu deixo a ponderação aos colegas, se eles encontram alguma forma de reduzir esse confronto legislativo, confronto legislativo judiciário. Doutor Fernando ou doutor Bernabel, fiquem à vontade para comentar. Bien, como les decía, una de las dificultades que tenemos es la idiomática. Entonces, en algún momento el doctor Chica hizo algunas referencias en portugués, otras en español. Entonces allí como que pudimos haber perdido el punto final acerca de la confrontación del tema fronterizo. Básicamente, el punto que quisiera tratar sobre los temas transfronterizos, que le digo, somos una isla, pero lo conocemos muy bien porque compartimos este terruño insular con la República de Haití y con unas marcadas diferencias idiomáticas, diferencias culturales, incluso diferencias de desarrollo económico, lo que genera siempre una situación en la que los derechos fundamentales entran en tensión. Entonces, necesariamente un constitucionalismo como el que se está planteando necesita tomar en cuenta esas diferencias entre los distintos estados que hacen frontera a los fines de poder atender el desarrollo de esas regiones que por lo regular están muy diezmadas. Como le digo, con el doctor Chica, con el comentario me perdí un poco, o sea, no podía captarlo del todo por la interrelación idiomática, y me encantaría que escuchar la opinión antes de continuar de nuestro compañero conferencista de Colombia, doctor Javier. Muito obrigado, doutor Bernabel. Doutor Fernando. Doctor Fernando, perdón, decía Javier Fernando. Gracias. Nuevamente, muchísimas gracias. Excelente ponencia, doctor Bernabel. Muy interesante todos los apuntes que dijo. No tengo la misma curiosidad suya, doctor Bernabel, sobre la pregunta de nuestro querido compañero Ávila Jr. No sé si entendí bien la pregunta, que cómo se puede manejar la justicia transfronteriza y la ordenación. ¿Serías tan amable de repetir la última parte, doctor Ávila?
Sim, sim, doutor Fernando. Na verdade, a ideia é que, o que eu observo? À medida em que o judiciário pratica uma ação ou faz uma definição, o legislativo acaba tentando evitar aquilo, né? Então, há um confronto entre poder legislativo e poder judiciário. Muitas vezes o poder legislativo, para conter o poder judiciário, acaba criando leis ou alterações, então, constitucionais, limitadoras a isso, né? Aspectos que não ficam restritos propriamente só à corrupção, ao crimes transfronteiriços, mas que ficam, por exemplo, aptos à exploração em terras indígenas, exploração de minerais ou até agropecuária, por exemplo. Entendido. No, es una pregunta que de verdad genera debate porque se habla de una interdependencia entre las ramas, ¿no? Entre la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Y en teoría lo que se espera es que exista cierta transparencia entre ellos y que trabajen armónicamente. Pero a nivel transfronterizo es un debate que vale la pena mirarlo, y lo único que podría opinar es que se debería mirar algunos ejemplos. Y como estoy hablando desde Europa, mirar el ejemplo europeo. Hay una Unión Europea y que tiene también unos eurodiputados, también tiene, digamos, a nivel policial la Europol o la Policía Europea, y se intenta trabajar armónicamente y con transparencia, pero en la práctica no sabría qué responder. No sé usted, doctor Bernabé Morissette, ¿qué nos podría dar una luz? No, sí, precisamente uno de los apuntes que sacaba en algún momento era el tema de cómo un tribunal para América Latina y el Caribe funcionaría, a qué se parecería. Y necesariamente tendríamos que comenzar a buscar los referentes ya existentes para ver, que no es un tribunal de derechos humanos porque ya lo tenemos, es un tribunal de conflictos cotidianos. Entonces, quizá los tribunales de la Unión Europea o los órganos de la Unión Europea podrían ser los referentes inmediatos para poder apreciar el cómo ellos han podido articular una vida institucional interna con una necesidad de reciprocidad con los demás estados, con una necesidad de dar respuesta. De hecho, recuerdo que España, doctor Chica, que usted que está por allá, España en algún momento tuvo que adecuar su norma constitucional a las normas del derecho comunitario. Creo que en 1992 hizo alguna reforma al respecto. Entonces, necesariamente implicaría la necesidad de órganos comunes para que generen la vigilancia, necesidad de órganos comunes para que aprueben determinadas normas que nos obliguen al interno de los estados a generar una adecuación normativa que dé respuesta a esas transgresiones transfronterizas que se puedan generar. Y poníamos el ejemplo del tema del medio ambiente o los temas de criminalidad organizada, que necesariamente deben generar responsabilidad en los estados por la falta de control. Pero también habría que pensar en algo, en las multinacionales. Negri hablaba en algún momento en una de sus obras, creo que en Imperio, acerca de la mundialización como fenómeno. Una mundialización que tiene a las grandes transnacionales como eje gravitacional. Entonces, Europa ha podido negociar, si se quiere, poner reglas, poner normas sobre esas transnacionales a partir de haberse constituido en un bloque con una fortaleza muy específica, con una fortaleza muy definida. Nosotros, los latinoamericanos, no tenemos esa capacidad por el individualismo que se genera en cada uno de los estados. Entonces necesitamos establecer reglas comunes que nos permitan luchar con esos factores externos que nos afectan de manera común, pero que individualizados no podemos resolverlo. Imagínense cómo lidiar con los temas de protección de datos o cómo lidiar con la cibercriminalidad si no estamos constituidos en un bloque. Bueno, ahora con el convenio de Budapest, que nos estamos integrando
de manera paulatina a los países de América Latina, quizá podríamos comenzar a generar algún tipo de control a partir de pertenecer a un instrumento del órgano europeo. Pero lo ideal sería que adoptáramos esas fortalezas de manera particular entre todos los países latinoamericanos y del Caribe para poder estar en mejores condiciones de exigir prerrogativas que nos corresponden. Ok, muito obrigado, Dr. Bernabel, pelas excelentes considerações. Eu pergunto se alguém quer fazer mais alguma manifestação, se eu posso dar seguimento para a finalização do evento. Todos ok? Ok, muchas gracias por la invitación. Muitas graças, muito obrigado aos nobres conferencistas, obrigado, Dr. Luiz Carlos Ávila Júnior, prazer revê-lo, ainda que virtualmente aqui, prazer conhecer o Dr. Fernando Chica Cepeda, prazer conhecer o Dr. Bernabel. Eu, como moderador, agradeço o honroso convite que me foi formulado pelo Dr. Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha. Obrigado a Samara e aos demais amigos que nos ajudaram aí na parte da eletrônica aqui para que esse evento fosse um sucesso. Então, essas foram as conferências do 14º dia do Congresso Internacional Um Tribunal para a América Latina e o Caribe, que é um oferecimento do SESCAGE e do Instituto Paranaense de Direito Processual. Eu agradeço a participação de todos e desejo a todos uma ótima noite, e lembro que amanhã o nosso evento inicia o Congresso às 18 horas, no horário de Brasília. Então, tenham todos uma ótima noite. Um abraço a todos. Muchas gracias, un abrazo a todos. Bien. Buenas noches y se cuidan mucho con la pandemia. Um abraço. Buenas noches, gracias. Samara está com você. Boa noite, muito obrigado a todos.